Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 11, versículo 1. ¿Listo? Bueno, vamos a leer la palabra, luego oramos y luego nos sentamos y meditamos en la escritura. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Oramos. Señor, te doy gracias por este privilegio tan grande que tengo, Señor, de pararme frente al pueblo el día de hoy para enseñar las Escrituras. La labor es grande, el trabajo es fuerte, Señor. Por toda esta semana meditando en estos versos, meditando en este pasaje, y llega el momento en que me toca entregar el sermón y necesito tu ayuda porque, Señor, yo tengo muchas fallas, soy muy limitado, pero tu palabra dice, Padre, que tú nos das sabiduría de nuevo, como a los apóstoles en el siglo I, que sin ser gente necesariamente letrados o los más idóneos en la nación de Israel para ser los predicadores, sin embargo, tú los levantaste a ellos para esa tarea y los usaste grandemente, Señor. Que ante este sermón mis hermanos no digan, oh, cuán gran predicador, sino que puedan decir, oh, cuán gran Salvador de mi alma es Cristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy vamos a tener nuestro tema número 24. Llegamos al capítulo 11 de este Evangelio de Juan. La verdad me puse un poco triste cuando oigo la pregunta del hermano y les pregunta si están listos para continuar con el Evangelio de Juan. Y su silencio me da a entender, estamos hartos del Evangelio de Juan. Por supuesto que no estamos listos. Perdón, no, pero a veces el silencio puede ser interpretado de mil maneras, ¿no? Pero entiendo, es temprano, no han tomado café. Hermanos, sabe que los libros de la Biblia nosotros a veces los estudiamos de mala manera. A veces decimos, voy a abrir la Biblia en Hechos y voy a leer un versículo a ver qué dice. Y es bonito y está bien, pero la realidad es que cuando Lucas escribió Hechos como una historia de la iglesia que él investigó, dice que fue una investigación que él hizo, su intención era que el que leyera esa historia la leyera completa para que pudiera comprenderla mejor. Y cito Hechos porque es un libro histórico en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que eso es verdad para cualquier otro libro del Nuevo Testamento. O sea, cuando Pablo escribió Gálatas, en su mente él tenía el que leyera Gálatas lo leyera desde Gálatas 1:1 hasta Gálatas 6, último versículo, como una sola historia unificada y no meramente leer por ahí un verso de Gálatas o dos versos de Gálatas e ignorar el resto de Gálatas. Entonces, hago estos comentarios previos antes de comenzar a exponer porque yo creo que ver Juan verso a verso es sano. De hecho, no solo Juan, sino todos los libros de la Biblia, verlos verso a verso y tratar de entenderlos mejor es sano. Ahora yo entiendo que a veces no estamos acostumbrados. Si alguien dice, no, ya no, estoy harto de Juan, no quiero ver el siguiente verso de Juan, por favor, quiten al pastor. Pero no haga caso, esa voz no viene del Señor. Hermanos, realmente lo mejor que puede alimentar nuestras almas es un entendimiento de las Escrituras. Hermanos, amén.
El día de hoy, hermano, le puse por tema a estos pasajes que vamos a ver desde el verso 1 hasta el 27. Vamos a ver esos 27 versos con la ayuda del Señor. Le puse por tema la gloria de Dios. El pasaje, todo el capítulo completo, trata sobre la resurrección de Lázaro. Ese es en sí el tema que salta a la vista al estudiar este capítulo. Pero la verdad es que detrás de ese milagro y de esa pues, historia tan tremenda, está la intención y el propósito del escritor, en este caso que es el apóstol Juan, de que por medio de esta historia el nombre de Cristo y el nombre del Padre sean glorificados. Entonces por eso es que le puse, hermanos, la gloria de Dios. Alguien diría, ¿el pastor está titulando la historia de la resurrección de Lázaro la gloria de Dios? Pues sí, porque es una de las tantas historias en la Biblia que en realidad el objetivo principal, más allá de la historia de la resurrección, es hablar de la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La gloria de Dios, hermanos, es el tema principal en las Escrituras. Desde la creación, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, la historia de la creación, hasta la redención de los pecadores, la redención de las almas. El Padre la hizo para su gloria. Entonces, las dos historias principales de la Biblia, hermanos, son para la gloria de Dios, la historia de la creación y la historia de la redención de la humanidad, de esa creación que cayó en pecado y que por tanto quedó destituida de la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, es un tema central en las Escrituras. Le voy a dar un breve así repaso. Por ejemplo, Dios es llamado el Dios de gloria, Salmo 29:3. Es llamado también la gloria de Israel, 1 de Samuel 15:29. Es llamado el Rey de gloria, en el Salmo 24, versos del 7 al 10. Además, como decía brevemente, dice que los cielos cuentan su gloria. Salmo 19:1. Isaías dijo en el 6:3 que la tierra está llena de su gloria. A Israel lo guió por el desierto una manifestación de la gloria de Dios. Éxodo 13:21 al 22. En la dedicación del tabernáculo, en el último capítulo del Éxodo, capítulo 40, verso 34-35, dice que hubo una manifestación visible de la gloria de Dios en la dedicación de esta tienda, que era muy sencilla en su estructura física, pero Dios la llenó con su gloria. En la dedicación, hermanos, del templo, que era algo ya más majestuoso en los tiempos de Salomón, en 1 Reyes 8:10 al 11, dice que también hubo en esta dedicación una manifestación de la gloria de Dios. Isaías, para comenzar su ministerio, vio la gloria de Dios. Isaías 6 del 1 al 5, cuando el Señor lo llama. Dice que lo vio y no tuvo más que exclamar, santo, santo, santo. El Nuevo Testamento llama al Padre el Padre de gloria en Efesios 1:17. Jesucristo es llamado en el Nuevo Testamento el Señor de la gloria, 1 Corintios 2:8. El Espíritu Santo es llamado el glorioso Espíritu de Dios en 1 Pedro 4:14. La salvación de los pecadores, dice Romanos 9:23, que es para su gloria. ¿Y sabe qué? Aún ahí en ese mismo contexto, Romanos dice que la condenación de los impíos es para su gloria. Vasos preparados desde antes de la fundación del mundo, dice, para ira, y que al mismo tiempo esa ira tiene una conexión con la gloria de Dios. Y para no dar muchos datos, porque podríamos seguir hablando de la gloria de Dios, cientos de versículos, de eso trata la Biblia. La Biblia es un libro que trata sobre la gloria de Dios. Nosotros los cristianos, dice Filipenses 1:11, que damos frutos para su gloria. Entonces, yo pude haber usado cualquiera de esos pasajes para hablar de la gloria de Dios, pero el día de hoy voy a usar pues este pasaje de Juan para hablar de la gloria de Dios, porque todos estos pasajes tienen ese propósito. Ahora, usted sabe, de acuerdo a las Escrituras, cuál fue la manifestación
más grande de la gloria de Dios? La manifestación más grande de la gloria de Dios fue vista en nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Juan en el capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Cuando Salomón construyó el templo, hermanos, dice que hubo una manifestación visible, como decía yo ahí la cita en 1 de Reyes 8, de la gloria de Dios en esta construcción del templo. En los tiempos de Nehemías, hermano, en los tiempos de Esdras, de Zorobabel, hubo una construcción de un segundo templo, porque el templo de Salomón fue destruido en la caída en cautiverio del reino del sur, del reino de Judá. Pero cuando se está construyendo este templo, había habido una profecía sobre este templo, sobre este segundo templo que se iba a construir, de que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Es decir, la gloria de este templo de Nehemías y Esdras iba a ser mayor que aquella gloria que se vio en el templo de Salomón. Y la realidad es que eso se cumplió en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo fue a esa gloria, a ese templo, ese templo también es llamado en la Biblia el templo de Herodes. Y cuando Cristo fue al templo y Cristo dijo, he aquí uno mayor que este templo, se cumplió exactamente esa profecía. La gloria postrera es mayor que la primera. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermano, que aunque no lo vamos a terminar, pero no me gusta hacer sermones en parte 1 y parte 2, la verdad no me gusta porque mucha gente se desconecta. Yo veo que, por ejemplo, los que vinieron hoy, muchos no van a venir el domingo que vienen. O los que no vinieron hoy, pues van a venir la semana que viene. Entonces, aunque cuando uno está predicando expositivamente, algunas veces te ves obligados a hacer parte 1, parte 2, parte 3. Yo me las ingenio para tratar de no hacer parte 1, parte 2, parte 3, sino que cada sermón sea independiente para que el que se pierda la parte 2, pues por lo menos se lleve todo lo que vamos a hablar hoy. Pero, hermanos, este capítulo 11 registra entonces este milagro que es para la gloria de Dios. Y es la última señal de parte de Jesucristo en el Evangelio de Juan, es la última gran señal justo antes de que Él sea crucificado. ¿Okay? Y tiene un propósito muy principal, que el primero es la gloria de Dios. Es cierto, se le restaura la vida a Lázaro, pero más allá de eso, o de aliviar la pena de las hermanas que están completamente devastadas, el propósito principal es la gloria del Señor. Amén. Vamos a ir entonces ahí, hermano, y vamos a leer el verso 1 y 2, va a estar en pantalla, verso 1 y 2, para que hablemos en primer lugar un poquito de el enfermo. El enfermo. ¿Ok? El enfermo. Juan 11, 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Y entre paréntesis dice ahí, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire que la presentación de Lázaro es un poco así, como un poquito, ¿qué le quiero decir? Informal, sin adornos. O sea, el apóstol Juan no se toma el tiempo de decir, ¿y se acuerdan de Lázaro? Lázaro, aquel hombre que es amigo de Jesús, que es amado de Cristo, que ha pasado mucho tiempo con Cristo, está enfermo. No, sino que el adjetivo que usa dice ahí uno, estaba enfermo uno, llamado Lázaro. Juan lo conoce muy bien, pero no hace un énfasis en sí en la persona de Lázaro, porque Lázaro no es el enfoque principal de la historia. Todos conocemos Juan 11 como la resurrección de Lázaro, pero en realidad él no es el enfoque de Juan. El enfoque, como ya dijimos y repito, y la repetición es buena, dijo Pablo, es la gloria de Cristo. Cristo es siempre el protagonista de todas las historias en el Evangelio de Juan. Fíjese que Lázaro tiene un significado bien bonito, hermano. Significa ayudado por Dios. Y sí que necesitaba ayuda. Hermano, Lázaro estaba podrido en una tumba. Yo creo que si tú estás en ese estado, necesitas la ayuda de Dios. Y si Dios te ayuda estando en ese estado, creo que una cosa sí debe de quedar bien clara. Ese Dios que te ayudó es un Dios que tiene poder. La realidad es que las Escrituras dicen claramente en Efesios 2, del 1 al 10, que todos estábamos en ese estado. Esclavos en nuestra mente del pecado. Hijos de ira dice que éramos.
Con una mente corrompida servíamos a las cosas del mundo. Ese era nuestro estado. Me gusta mucho cómo lo ilustraba el fallecido doctor Arcis Sproul, y dice que muchos entienden mal la salvación porque la entienden como que tú te estás ahogando en el océano y entonces Dios te manda un salvavidas para salvarte. Y él dice, no, esa no es la ilustración correcta. La ilustración correcta es que estábamos ahogados en el fondo del océano, estaba nuestro cuerpo en estado de descomposición. Dios nadó hasta el fondo del océano, nos sacó, nos resucitó y nos dijo, ve y sigan viviendo. Esa es la ilustración correcta de cómo estaba nuestro estado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. No estábamos medio enfermos espiritualmente, no estábamos ahí desanimadones, decimos los mexicanos espiritualmente. No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a Dios. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira. No había esperanza para nosotros. Necesitábamos un Dios muy poderoso y un acto muy misericordioso para poder nosotros, hermano, tener la vida que hoy tenemos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Es un milagro. La salvación es el más grande milagro, hermano. Mucha gente dice, ay, en el tiempo de los hechos, ¿qué de milagros extraordinarios hubo? Sí. Pero tenían el propósito de validar que los apóstoles eran enviados del Señor, de corroborar que todo lo que ellos enseñaban iba a pasar a ser las páginas del Nuevo Testamento. Pero muchas veces pasamos por alto el milagro principal del tiempo de los hechos. Y es que cuando predicó Pedro en su primer sermón se convirtieron 3 almas a Cristo y se bautizaron. Y ese es el milagro más grande en realidad, la salvación, el poder cambiar un corazón. Eso es algo que solamente el Señor, hermanos, lo puede hacer. Hay un dato aquí en este verso y es que nos ubica geográficamente en Betania porque tiene un propósito, Juan. Porque esta Betania juega un papel importante porque la última vez que Cristo estuvo en Jerusalén lo querían matar. Y Betania está cerca de Jerusalén y entonces ahora Cristo no está cerca de Betania, sino que está lejos de Betania. Porque Él está evitando precisamente que lo maten. Y ya más adelante, cuando ya lleguemos, cuando Cristo quiere volver a Betania, entonces va a tener sentido porque Juan está diciendo, ubicando geográficamente dónde es que Lázaro estaba enfermo. Hay un dato ahí, entre paréntesis, dice María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta historia, aquí hay algo curioso, escuche, esta historia sobre cómo esta mujer unge a Jesús todavía no ha pasado en el Evangelio de Juan. Va a pasar en el capítulo 12, cuando lleguemos al capítulo 12 ahí la vamos a ver. Entonces, ¿por qué Juan lo está mencionando si todavía no ha pasado? Porque Juan escribe el libro cuando todo esto ya sucedió. ¿Me entienden? Entonces él no tiene ningún problema en contar algo que todavía no ha pasado, pero que él ya sabe que ya sucedió. Bueno, ahí espero que lo pueden ver en YouTube otra vez para ver si se les desenrede todo en la mente. A veces asumimos que los libros fueron escritos según iban sucediendo las cosas, y no es así. O sea, terminó todo y al final Juan vino y escribió Juan y el Espíritu Santo le recordó muchas cosas. Esa fue la promesa que el Señor les dijo, no se preocupen, vendrá el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, toda justicia, les hará recordar cada una de las palabras que yo les he hablado. Y entonces por eso es que nos narra con anticipación algo que va a suceder después, que Él va a describir después. Es importante, hermanos, que no confundamos esta unción con la unción de Lucas 7:36 al 50. Hay personas que confunden estas dos unciones, son dos cosas diferentes. La unción de Lucas 7:36 al 50 es exclusiva de Lucas, no están en los demás evangelios. ¿Ok? No están en los evangelios. Y esa unción es la unción de una mujer pecadora. La unción de la que estamos hablando aquí es la unción de una mujer temerosa de Dios, de María, la hermana de Lázaro. Estos 3 eran temerosos de Dios y amigos de Cristo. Entonces no se confunda. Yo creo que la confusión surge porque ambas unciones sucedieron en la casa de una persona que se llamaba Simón. Simón era un nombre muy común en los tiempos de Cristo, muy común en los israelitas, en los judíos. Entonces, curiosamente, ambas unciones sucedieron en la casa de una persona que se llamaba Simón, pero no es la misma historia. En la historia de Lucas es una mujer pecadora, es una prostituta, y el adjetivo que se da ahí para Simón es Simón el fariseo. ¿Okay? La otra unción, que también está en Juan, en Mateo y en Marcos, de la que estamos hablando ahora, se dio en casa de un tal Simón también, pero es de Simón el leproso.
¿Ok? Y esta es la unción de María, la hermana de Lázaro. Son dos mujeres diferentes, no las confundamos porque si no vamos a acabar tratando a María, la hermana de Lázaro, como prostituta, y eso realmente no es. Ahora alguien podría decir, ¿no será que si es la misma y era Simón el fariseo, el leproso, o sea que tenía lepra? La realidad es que no, porque en los sinópticos se nos deja ver que esa historia de Juan 12 es única de Juan, Mateo y Marcos, y la historia de Lucas es única de Lucas. Quise darles este dato extra para que no surja confusión. Continuemos. La siguiente parte que vamos a ver, después de hablar un poco brevemente del enfermo y de cómo él no es el foco de interés, sino que es nada más citado como uno que se llamaba Lázaro, entonces ahora pasemos al estado emocional en el que están las hermanas preocupadas. ¿Ok? Las hermanas preocupadas de Lázaro. Vamos a leer del 3 al 6. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Por eso el tema se llama la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si quiere, si tiene un marcador, marque, porque esa es la historia de este sermón. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó esto, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Están preocupadas las hermanas? Está enfermo. Hasta aquí Juan nos describe a Lázaro como enfermo. Las hermanas lo han estado observando y se han dado cuenta que está grave. Y sí estaba grave, porque se murió. Sí estaba grave, tenían buen ojo clínico. Lo observaron y dijeron, esta no es cualquier enfermedad. Este Lázaro está grave. Mandemos llamar al Señor. ¿Ok? Y se basan, aquí dicen 2 cosas hermosas las hermanas. Número 1, dicen que Jesús amaba a Lázaro. Le mandan decir el que amas. Más adelante nos especifica la Biblia que también amaba, ¿verdad? A María y a Marta. Los amaba a los 3 el Señor. La teología liberal de estos tiempos enseña, ¿no? Que, por ejemplo, este pasaje significa que Lázaro era homosexual, el amante de Jesús o cosas así. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y Juan, otro también que lo menciona, ¿no? Como el discípulo amado de Jesús. Y cosas así que realmente son ficción, ¿ok? Pero cuando Jesús oye o escucha la reacción de Jesús dice algo muy interesante. Esta enfermedad no es para muerte. Obviamente Jesús no quiso decir que Lázaro no moriría, porque sabemos que Lázaro murió, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí entonces el Señor? El Señor lo que está queriendo decir es que el resultado final de toda esta historia no será la muerte de Lázaro, sino más bien su resurrección. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere decir. Y amaba a Jesús, aquí está la aclaración que yo les decía, los amaba a los 3, a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Esta familia era especial, se imagina una familia, debieron de haber tenido muchos atributos bonitos para que el Señor los amara. ¿Ok? Eran una persona, ahorita vamos a ver más adelante cómo sale a la luz, que eran gente de oración, de la palabra, eran buenos creyentes, estimados, de hecho muy amados por el pueblo. Y dice, fíjese la reacción de Jesús. Jesús dice, cuando oyó que Lázaro está enfermo, se queda 2 días más donde estaba. El hecho de quedarse allá no es una actitud de no me importa Lázaro, ¿no? Porque ya quedó claro en el pasaje que los amaba, sino la acción de quedarse 2 días allá, aunque iba a tardar y no iba a venir. Algunas veces no entendemos por qué Dios tarda, pero Cristo lo tiene todo fríamente calculado. Cristo sabía que a Lázaro lo iba a resucitar al 4º día de muerto, cuando ya tenía 4 días en el sepulcro. Jesús está al otro lado del río. Entonces vamos a sacar la cuenta de los 4 días. ¿Por qué Lázaro tiene 4 días de muerto? Okay. El mensajero que sale con el mensaje, valga la redundancia, de parte de las hermanas para Jesús, tarda más o menos 1 día en llegar a donde está Jesús, porque Jesús está lejos, está del otro lado del río. Cuando ese hombre llega allá y le da el mensaje, ya tenemos 1 día. Jesús se queda 2 días más, ya tenemos 3 días. Jesús se queda 2 días, deliberadamente no va allá, ¿okay? Sino que se queda. Cuando Jesús 2 días después decide ir a donde está Lázaro, a Jesús le toma 1 día ir a donde está Lázaro, y por eso es que cuando llega allá es el 4º día. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, hermanos, que cuando el mensajero vino con el mensaje a decirle a Cristo
que Lázaro estaba enfermo, Lázaro en realidad ya estaba muerto. Lázaro murió ese mismo día que el mensajero salió. Lázaro ya había muerto. O sea, él salió inmediatamente, unas pocas horas o minutos quizás después, él murió. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque sabemos que cuando Cristo recibe el mensaje que Lázaro está enfermo, Él no se queda deliberadamente 2 días esperando a que Lázaro se muera. ¿Por qué? Porque Lázaro ya está muerto. Y Cristo lo sabe, porque Cristo es omnisciente. Y más adelante vamos a ver que sí, ya lo sabe. Entonces vea cómo hasta en estos pequeños detalles el Señor Jesucristo todo lo tiene fríamente calculado. A veces tarda, pero está en sus planes. A veces estamos pidiendo por algo, estamos orando por algo. Tengamos fe, sigamos orando, seamos como aquella viuda que le dijeron, no desmayes, sigue pidiendo, sigue orando. A veces hay personas que están orando por algo y ya que pasan unos meses dicen, no, pues Dios no me contestó, voy a dejar de orar. No, tienes que seguir y seguir orando y pidiéndole al Señor por algún hijo que está apartado, por un esposo que no es un buen ejemplo espiritual para ti o para tus hijos, por cualquier cosa, por cuestiones migratorias, por cuestiones de salud, por cualquiera que sea la necesidad que tengamos, hermano, tenemos que perseverar en oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay 2 cosas, hermano, que no podemos descuidar y es la lectura de las Escrituras y la oración. Cuando tú descuides esas 2 cosas, estás perdido espiritualmente hablando. O sea, estás mal espiritualmente hablando. Entonces Cristo tiene esta demora no con la intención que Lázaro muera, sino con el fin de cumplir este propósito de resucitarlo al 4º día. Ya vamos a ver por qué era importante resucitarlo al 4º día. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver los discípulos y su miedo de ir a Betania, porque ahora Jesús resuelve ir a Betania. Después de 2 días decide ir y entonces los discípulos tienen miedo de ir a Betania. Versos 7 al 16. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Escuche la reacción. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Interesante, muchas cositas interesantes que analizar aquí, hermano, muchas. La primera, Jesús decide volver a Judea y obviamente los discípulos no quieren ir, porque como dijimos, Judea está cerca de Jerusalén, donde a Jesús la última vez que lo vieron lo querían matar a pedradas y los discípulos no quieren ir para allá. Quizás están temerosos y dicen, no es necesario ir, porque en el verso 4 Jesús dijo que Lázaro no iba a morir. Entonces ellos deducen, si lo interpretan literal y dicen, si Lázaro no va a morir, entonces ¿para qué vamos? A exponernos en vano allá, que nos agarren a pedradas los religiosos y los judíos de allá en la capital. No es necesario ir. Y aquí hay una cosa que es un poco difícil de entender, pero como ya lo vimos en un pasaje anterior, ya no nos va a costar tanto, que es toda esta metáfora que usa Jesús del día, que el día tiene 12 horas, que el que anda en luz no tropieza, que hay que esperar a que cuando ya llega la noche, ahí sí ya hay que tener cuidado. Y esta metáfora Jesús la usa porque había un dicho proverbial, y lo usa para eliminar los temores de los discípulos. El dicho era de que los discípulos en Israel, los judíos dividían el día solar en 12 horas. ¿Ok? Y cuando llegaba la noche, pues ya no había por lo general gente en las calles, no había alumbrado público como en los tiempos de ahora. La gente, cuando ya empezaba a meterse el sol, inmediatamente comenzaban a buscar posada donde quedarse. Era muy peligroso andar por las calles. Y Jesús utilizó esta metáfora, hermano, de la luz del día y de la noche
como la duración de su ministerio terrenal. Eso ya lo vimos en Juan 9:4, cuando analizamos ese verso, en Juan 9:4 lo vimos. Y el día solar, Jesús se refería a la duración de su ministerio terrenal. ¿Ok? A eso se refería Jesús cuando usaba esta metáfora. Mucha gente lo usa para decir que no, que el día tiene 12 horas y que por tanto, etcétera, etcétera. Realmente ese no es el propósito del pasaje, sino es algo más metafórico. Y la noche, Jesús se refería a cuando su ministerio terrenal iba a terminar. Él iba a ir a la cruz, su ministerio terrenal iba a terminar porque iba a ser crucificado, iba a ascender al cielo. Y Jesús lo que les está diciendo es esto, en otras palabras, para ponerlo en un lenguaje que nosotros entendamos. Jesús lo que le está diciendo es, no tengan miedo de que nosotros vayamos allá, porque de la misma forma que ninguna persona puede hacer que el día solar de 12 horas sea cortado, que dure 7, de la misma forma estos enemigos que tengo allá y que me quieren matar, no pueden terminar mi ministerio antes de tiempo. O sea, no me van a matar porque no ha llegado mi hora. ¿Se acuerda de esa frase? No ha llegado mi hora. Le hemos venido viendo desde el principio. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. No lo mataron en la fiesta de los tabernáculos, no lo mataron en la fiesta de la dedicación. No lo van a matar ahora que va a ir a resucitar a Lázaro porque faltaba un tiempo. Tenía que llegar la siguiente Pascua y ahí es donde él iba a morir como el Cordero de Dios. Dicho esto, les dijo, vamos porque nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora, aquí Jesús utilizó algo que en la Biblia se llama eufemismo. Es una forma figurada de hablar. No tiene que aprenderse la palabra ni nada de eso. Hay mucha gente que a veces, que mucha teología, mejor ya no voy ahí, voy a buscar una iglesia donde me hagan llorar. No, pero no tiene que aprendérselo si no quiere. Pero la Biblia está llena de metáforas y de sentidos figurados y de muchos cosas que a veces, si tú no las entiendes, tú dices, ¿qué es esto? Pero un eufemismo, en pocas palabras, en la Biblia se utiliza para decir de una forma decorosa algo que dicho directamente puede sonar muy fuerte. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dos ejemplos así rapiditos. En la Biblia, para evitar decir que un hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer, se dice, y fulano se llegó a su esposa. Es un eufemismo, se llegó. Claro, nadie lo usa hoy, ¿verdad? Dice, ay, tengo ganas de llegarme a mi esposa. Cálmate, poeta, ¿no? Aunque sí tengas ganas, ¿no? Pero hay otro, por ejemplo, cuando en una ocasión Saúl está persiguiendo a David y él tiene ganas de hacer sus necesidades fisiológicas y entonces se mete a una cueva y dice el eufemismo que se usa para evitar decir que entró a hacer del baño, dice que entró a cubrirse los pies. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Jesús. En lugar de decirles directamente, Lázaro está muerto en estado de descomposición, él les dice, Lázaro duerme. Y este eufemismo se utiliza mucho para la muerte de los creyentes principalmente. Dice, se fue a dormir la persona tal o X o Y. ¿Okay? Pero no es literal, sino que es un sentido figurado. Y los discípulos contestan, si duerme, sanará. Porque ellos lo entienden literal. ¿Okay? Y entonces mejor hay que dejarlo descansar, deducen, porque también descansando se recupera. ¿Okay? Eso es lo que ellos, la conclusión que ellos llegan. Dice, si duerme, sanará. Entonces les dijo claramente, el Señor tuvo que aclararles para que lo entendieran literal. Les dijo, Lázaro ha muerto. ¿Okay? Este es un indicador, hermanos, de la omnisciencia de Cristo, porque acuérdese que el mensajero que había venido no le dijo que Lázaro estaba muerto, sino que Lázaro estaba enfermo. Y ahora Cristo ya sabe que Lázaro ha muerto porque Cristo, hermanos, es Dios, es omnisciente. Podemos ver todos los atributos del Padre sobre él. No había otro medio en que él supiera que Lázaro había muerto. Y aquí es donde, hermanos, comienza la historia entonces de la muerte, ¿no? O sea, le llegó su momento a Lázaro y Lázaro, hermanos, murió. Pero Dios tenía un plan con él y lo resucitó. Ahora, eso no significa que el Señor tiene obligación de resucitarnos a nosotros. Hay gente, hermano, un poquito fanáticos que a veces muere algún hermano en la iglesia y dicen que no, que Dios les dijo que va a resucitar. Y ahí tienen el cuerpo 5 o 6 días en el templo hasta que entra la policía a quitárselos. Son casos reales, hermano, porque hay gente que de verdad se deja llevar a casos extremos de ser ingenuos y de creerle a cualquier loco que diga, no lo entierren, porque Dios me mostró en un sueño que lo va a resucitar. Y eso es, pues, es hasta insalubre y peligroso, ¿no? Para la sociedad. Esas cosas no se pueden hacer. Ahora, yo quiero hacer una pregunta aquí, hermano. Todos moriremos un día. Y le quiero preguntar, nadie me tiene que contestar, pero la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para morir?
Si hoy te llegara el día, ¿estás listo para morir? ¿Sabe que a nosotros los seres humanos nos gusta sentirnos muy seguros, verdad, hermano? O sea, la seguridad nos hace dormir como en paz, como tranquilos. Dices, estoy sano, tengo un ahorro en el banco, los niños están bien, todo está bien, me puedo dormir y descansar, dormir como una piedra, decimos en mi país. Pero realmente, hermanos, cuando llega el día de la muerte, la Biblia nos enseña que nadie tiene control sobre el día de la muerte. Vamos a verlo en Eclesiastés 8:8. Pónganme esa cita, hermanos, por favor, Eclesiastés 8:8. Mire lo que dice, léala con atención. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea que cuando el hombre va a morir, dice este verso, que no hay ya nada ni nadie que lo pueda ayudar. No hay medicina que lo pueda ayudar, no hay doctor que lo pueda ayudar, no hay hospitales que lo puedan ayudar, no hay dinero, porque dice que cuando llega ese día, dice que no tiene potestad sobre ese día de la muerte, ni puede aferrarse a su espíritu diciendo, no, yo no quiero morir, espíritu, no me dejes. No tiene esa potestad, porque llega el momento en que Dios dice, se acabó. ¿Verdad, hermanos? Usted sabe que hemos estado viviendo en un valle de sombra y de muerte con este tema del COVID, el último casi 2 años ya, los últimos casi 2 años con esta situación. Y gracias a Dios por la vacuna del COVID, gracias a Dios por eso. Pero no ponga su confianza en la vacuna, ponga su confianza en Dios. Y gracias a Dios por todos los hermanos que se han vacunado también, porque están haciendo que nos sintamos más seguros los demás. Pero no ponga su confianza en la vacuna, porque tú crees, no, es que si cuando Dios dice que se te llegó el día, la vacuna no te va a ayudar. Con una cáscara de banano te resbalas y vacunado te mueres. Entonces, ¿sabe que hay gente que nos informó hace tiempo? Yo no vuelvo a la iglesia hasta que no esté vacunado el 100% de la población mundial. Como si eso te fuera a hacer una persona eterna. No, pues ya estoy vacunado. No, ya nunca me voy a morir. No, tú te vas a morir. Y si tú dices que si el Señor dice que vacunado te vas a morir, aunque es un tren te va a atropellar, pues te vas a morir. Y mire que es difícil que lo atropelle un tren a uno, pero si Dios dice te vas, te vas. Esa es una realidad, hermanos. Porque nadie tiene potestad sobre el día de la muerte, ni nadie puede retener el espíritu en su cuerpo, diciendo no me dejes. Estaba leyendo un libro del doctor Miguel Núñez, se llama Renueva tu mente, y en la página 126 él cuenta algo. Este médico dice que le tocó atender en su lecho de enfermedad a un hombre que en vida había sido súper exitoso, un general del ejército de su país o algo del ejército de su país, tenía un rango en su país y había logrado todo, había triunfado en todos los ámbitos de la vida. Y en su lecho de enfermedad el doctor Miguel Núñez se acercó y le dijo al hombre, oye, pues tú que has logrado todo en esta vida, ¿cómo te sientes en este momento, en este instante pues difícil que apuntaba a que la muerte era inminente? ¿Cómo te sientes? Y el hombre dice, me siento vacío. Esa fue la respuesta de ese hombre poderoso de allá de República Dominicana, del país del doctor. El doctor le predicó, le habló de Cristo y el hombre entregó su vida al Señor. Porque ese es el gozo verdadero, hermanos. El gozo verdadero está en Cristo Jesús. Y si estamos en Él, entonces estamos listos para el día de la muerte. En nuestra naturaleza uno se aferra, ¿verdad? Uno dice, ay, no, pues no me quiero morir, porque siempre ese desprendimiento da miedo, ese desprendimiento del espíritu, ¿no? Del cuerpo. Se nos mueren familiares y todo eso es bien difícil. Es bien duro. Pero a veces somos bipolares los cristianos, ¿no? Porque el hermano ya está con Cristo allá, el Señor lo tiene abrazado y los dolientes, ay Señor, devuélvenelo por favor, llore y llore. Y el hermano haya muerto con los brazos de Cristo, dice, cállense que yo no quiero volver. Si allá hay un montón de estrés, deudas y problemas, y además ustedes eran mi problema. Moisés, hermano, vivió 120 años. Es bastante, ¿verdad? Es bastante, la verdad. ¿Y sabe qué dijo al final de sus días? Que se le hizo breve esos 120. Mire lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con esto su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Se le hizo breve 120. O sea, la vida, hermanos, es breve. Job dijo que el hombre nacido de mujer corto de días.
corto de días. Y el último versículo del libro de Job dice que Job murió viejo, lleno de días y en buena vejez. O sea que vivió mucho también. Y aún así dijo, corto. Que la vida es corta, hermano. Dice, ¿qué dice aquí, hermano? Como sombra, pasa como una sombra. Me parece que es en Job que dice eso, que pasa como una sombra. Imagínese, hermano, una sombra proyectada sobre algo que va avanzando así en el día. Imagínese en cámara rápida. Se acabó tu vida. Así es la vida. Dice por ahí un dicho que quizás puede ser sarcástico o irónico, pero dice que las mortajas no tienen bolsas, ¿no? O sea, la ropa que es diseñada para los muertos no tienen bolsas. ¿Para qué? Bueno, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 6:7, ciertamente nada trajimos a este mundo y ciertamente nada podremos sacar de él. Entonces, como no hay que llevar nada, ¿para qué queremos bolsas? Así que, hermanos, miren, los médicos te pueden ayudar a tener una buena salud, los policías te pueden ayudar a tener una buena seguridad, los maestros te pueden ayudar a tener mucha educación, mucho conocimiento. En fin, gente de diferentes ramas te puede ayudar en muchas cosas, pero solo Cristo te puede dar vida eterna. Solo Cristo nos puede dar vida eterna. Mire lo que dice, retomando, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Creáis no es que eran incrédulos, ahora sí por fin van a creer en Cristo, no, sino que es para que su fe sea fortalecida, ellos estén más firmes, porque la hora suprema, la hora de la prueba está a punto de llegar. La hora en que en Jardín de Getsemaní, todos ellos, hermano, hacen uso de sus habilidades atléticas y salen a todo lo que da y abandonan al Señor cuando arrestan a Cristo. La cruz se acercaba y este milagro entonces buscaba eso, ¿verdad? Fortalecer la fe de los apóstoles. Y mire a Tomás, el Dídimo, que Dídimo significa gemelo, ¿no? Él tenía un hermano gemelo, no era parte del grupo de los apóstoles, pero tenía un hermano gemelo. Y se le conoce a Tomás en la historia del cristianismo como Tomás ¿ya ven? Sin embargo, en este verso, hermano, nos deja ver Juan que creía en Cristo y que amaba a Cristo, porque fíjese lo que dijo ahí, vamos también para que nosotros muramos con él. Y lo que está diciendo es, vamos a volver a Betania y si en el proceso de volver matan a Cristo, que nos maten con él. Ahora nosotros sabemos por Mateo 26:56 que a la mera hora corrió con todos los demás, pero la intención cuenta, ¿no? O sea, amaba a Cristo, pero también corrieron los demás. O sea, al final de cuentas ya estaba escrito, ¿no? Heriré al pastor y dispersaré a sus ovejas, en Zacarías. Pero también ya después entra y dice, no, yo no creo si no meto mi... Ahí fue donde ya la regó, como decimos en mi país. Pero tenía su parte buena. La llegada de Cristo, hermanos. Cristo sale entonces de allá y va rumbo a Betania. Vamos a ver su llegada. Pongan esa lámina, hermanos, por favor. Las láminas en el PowerPoint van bien en orden. Si se pone una y yo hasta que la termino y no pasan a otra, no hay ningún problema. 17 al 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esta es la razón por la que Jesús resucita a Lázaro, hermanos, al 4.º día. Porque el mensajero tardó un día en llegar, Lázaro ya estaba muerto. Cuando el mensajero llega, Jesús se queda 2 días más, Jesús tarda un día en volver y eso hace los 4 días. Y según, hermano, la historia rabínica, se cree que hay una razón de por qué Juan especifica que es resucitado a los 4 días. Y es que rabínicamente los rabinos son llenos de cosas así extrañas y esotéricas y creencias y falacias. Y entonces ellos tenían la creencia de que cuando una persona moría, el alma se quedaba rondando al cuerpo por 3 días. Que el cuarto día el alma se daba por vencida cuando el cuerpo empezaba a entrar en estado de descomposición y el alma decía, no, pues ya, me voy. Y el alma entonces partía. Entonces el hecho de que Jesús haya resucitado a Lázaro al 4.º día daba fe y legalidad de que verdaderamente era una obra divina, que era un milagro. Recuerde que yo no le estoy diciendo que esa es mi postura, le estoy diciendo que esa era la creencia de los rabinos, ¿no? En ese entonces. Porque alguien podría usarla en contra de Cristo, ¿no? Alguien podría, entonces es la razón por la que Cristo resucitó. Porque resucitó al 3.er día y su alma andaba por ahí rondando todavía, entonces no fue un milagro. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿ok? Tiene sus pros y sus contras esta historia.
Betania, dice ahí, estaba cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros más o menos según la geografía, a 3 kilómetros. Y esta especificación de que estaba cerca tiene dos propósitos. Primero, especificar el riesgo que Cristo corrió al ir cerca de la capital donde lo querían matar. Y segundo, también nos hace entender por qué tanto judío había venido desde la capital a consolar a María y a Marta. Porque no era lejos, eran 3 kilómetros solamente. Y habían venido desde allá entonces y habían estado con ellas. Y este dato también nos hace ver, hermano, no cualquier gente va a desplazarse para venir a consolar a unos cualquiera tampoco, sino que en este caso, según los estudiosos, se cree que esta familia de Lázaro y María y Marta eran una familia acomodada, gozaban del respeto del pueblo y cuando Lázaro muere vienen a estar con ellos y a consolarles. La costumbre era que se debía de enterrar al muerto un día después de su muerte, por dos razones. Número uno, porque los judíos viven en un estado de clima cálido y entonces la descomposición es bastante rápida. Y otra es que el proceso de embalsamiento que se hacía, eso de las especias y todo eso, no era necesariamente con el propósito de momificar como hacían en Egipto, sino que era algo diferente, que realmente no tenía ese propósito. Las mujeres y los hombres caminaban en la procesión, en el funeral, en lugares separados, y luego las mujeres tenían que cumplir un luto de 30 días. Los primeros 7 días, por lo general de esos 30, todos los acompañantes venían y se quedaban una semana, 7 días se quedaban con ellos. Los dolientes se sentaban así y las personas que habían venido los rodeaban y estaban como consolándoles y apoyándoles y los dolientes estaban ahí llorando, sentados. Y entonces ese era el proceso, hermanos, de luto. Eso explica por qué entonces 4 días después, cuando Cristo viene, todavía hay mucha gente. Porque la costumbre era acompañarles por una semana y el duelo duraba 30 días. Y ahora entonces, hermano, vamos a ver lo que Cristo afirma, la afirmación de Cristo cuando Él viene. 20 al 27, perdón, los tengo que tener mal. No, sí, 20 al 27, ¿verdad? Y con eso terminamos entonces. ¿Alguien de ustedes está intercediendo por dentro? Bueno. Leemos, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy interesante lo que sucede aquí, hermano, porque Marta, cuando supo que Jesús venía, rompió todo el protocolo del duelo. ¿Sí? Se tenía que estar 30 días ahí, sentada ahí, los primeros 7 días sentada, rodeada de amigos, familiares, mientras la consolaban, la lloraban. A ella no le importa a nadie que la está rodeando en este momento. Ella oyó que Jesús venía rumbo a Betania. Y la descripción, la reacción de Marta va muy de acuerdo con cómo era Marta, porque Lucas 10, 38 al 42 la describe como activa, como preocupada, como afanada, haciendo todo el quehacer cuando Jesús fue a comer a la casa de ellas, y a María como relajada, sentada a los pies de Cristo. Entonces, si ve, corresponde con cómo ella era una mujer un poco impulsiva. Hagamos algo. Sale corriendo para encontrar al Señor y le dice lo siguiente, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es lo primero que le dice, porque Marta, mientras está sentada siendo consolada, este es un pensamiento que a ella la ha estado rondando en su mente, la ha estado rebotando por toda la mente. Si el Señor hubiera estado aquí, si el Señor hubiera estado aquí en los días de duelo. Y cuando el Señor viene, brota de una forma espontánea de sus labios y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí. Esta mujer tiene el corazón roto, hermanos. Ha muerto un hermano que ella ama profundamente. Debe de ser muy duro que muera un hermano para uno. Pero aún así, hermano, no debemos entender esto como un regaño. No está reprendiendo al Señor. Ella está dolida, pero también tiene fe. El pasaje nos deja ver eso. Tiene fe porque ella dice, si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera sucedido. Ella cree en Cristo, cree en el poder de Cristo. Porque mire lo que dice a continuación, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios lo dará. Está en profundo dolor, pero también tiene fe.
Ella sabe que si Jesús hubiera estado ahí las cosas serían diferentes. Este pasaje nos deja ver que Marta no ha contemplado la posibilidad de que Jesús resucite a Lázaro. Ella no ha contemplado eso, ella está resignada. Ella dice, se murió Lázaro. Si Jesús hubiera estado aquí no hubiera muerto, pero ya no hay más que hacer. Ella no ha contemplado, ni siquiera ha pasado por la mente esa posibilidad. Y entonces Cristo le dice, tu hermano resucitará. Jesús quiso decir, lo resucitaré ahorita. Pero ella, ¿cómo lo entiende? Ella lo entiende escatológicamente. Ella dice, Señor, eso yo lo sé. Cree que Jesús solamente la está consolando, tratando de consolar como los demás. Porque los demás la están consolando con palabras de ánimo. Tranquila, mira, un día Él resucitará, etcétera, etcétera. Hay que resignarnos, hay que orar, hay que apechugar esta situación. Y ella cree que las palabras de Jesús de Él resucitará vienen desde ese sentido. No, Jesús está hablando literalmente. Y ella mire lo que dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y esto me llama la atención porque esta mujer conocía las escrituras, conocía la palabra. Job 19 dice claramente, habla acerca de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi carne, un día mis ojos han de ver a Dios. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos la negaban, pero esta mujer, hermano, tenía una buena teología. Me llama la atención que estas mujeres ambas eran conocedoras de la palabra, adoradoras de Dios, porque a María, la otra, que aunque aquí no se menciona en esta parte, en el pasaje donde Jesús fue a comer con ellas, estaba sentada, dice, a los pies del Maestro. Y Jesús entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús lo que le está diciendo es, no, sí, Él va a resucitar en el día postrero porque Lázaro se volvió a morir. No, pero aparte de eso, yo lo voy a resucitar ahorita. ¿Crees esto?, le dice. Y fíjese la respuesta de esta mujer. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En el Nuevo Testamento, poca gente tenía este nivel de entendimiento. Un nivel de entendimiento de una revelación muy profunda de quién era Cristo. El Mesías esperado, hermanos. Por 1500 años, esta mujer lo comprende. Dice, tú eres el Cristo. Jóvenes, pídanle al Señor una sierva como estas, aquellos que están buscando esposa, ¿no? Conocedora de la palabra, temerosa de Dios. Y para concluir, hermanos, hemos preparado el camino para ver el milagro. El milagro lo vamos a ver en el siguiente sermón. Pero también les quiero animar y decirles que sigamos estudiando Juan. Ahorita mismo, cuando yo termine este sermón, hemos terminado exactamente la mitad del Evangelio de Juan. 10 capítulos y medio, porque Juan tiene 21 capítulos. Entonces los felicito, ya les falta la mitad, hermano. Vamos, sí se puede. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.